6 banderas distintas han ondeado sobre el mismo pedazo de tierra en el sur de Arizona. España, México, Estados Unidos, el territorio de Nuevo México, la Confederación durante la Guerra Civil estadounidense y finalmente el territorio de Arizona. 6 gobiernos diferentes, un mismo puñado de kilómetros cuadrados. Casi nadie que visita Arizona hoy se detiene a pensar en eso. Para la mayoría, Arizona es cactus, desierto rojo y el Gran Cañón. Pero antes de convertirse en el estado número 48 de la Unión Americana, este territorio fue, durante casi 300 años, una extensión directa de la cultura española y después mexicana, con misiones, fuertes militares y pueblos mineros que hablaban español mucho antes de que el inglés llegara aquí. De hecho, el propio nombre de Arizona probablemente viene del vocablo Oldham, al-Sonac, que los colonizadores españoles transformaron fonéticamente en Arizonac. Incluso el nombre del estado, entonces, carga una capa de traducción entre lenguas indígenas y europeas que casi nadie se detiene a considerar. 10 lugares en Arizona conservan, en distintos grados de ruina, esa memoria. Algunos son campamentos mineros del siglo XIX, otros son misiones católicas que sobrevivieron guerras, rebeliones y ataques apaches durante generaciones. Vamos a recorrerlos en orden, del más reciente al más antiguo, terminando en el lugar donde literalmente comenzó la presencia europea permanente en todo el estado. Arrancamos con los campamentos mineros, los más jóvenes de esta lista. Número 10. Ruby. A 4 millas de la frontera con México, en el sur de Arizona, sobreviven más de 2 docenas de estructuras originales de este antiguo campamento minero de plomo y zinc. Fundado en 1877 como Montana Camp, el lugar tomó después el nombre de la esposa de un comerciante local, pero fue su cercanía absoluta con México lo que definió toda su historia posterior. Durante la Revolución Mexicana, el temor a incursiones armadas desde el sur era tan constante que los dueños de la tienda del pueblo llegaron a guardar armas de fuego en cada habitación de su propia casa. En la década de 1920, una serie de asesinatos dobles, conocidos como los Ruby Murders, le dieron al lugar una reputación de violencia que persiguió su nombre durante décadas. Cuando la mina cerró en 1940, después de que la compañía Eagle Pitcher decidiera terminar sus operaciones de zinc y plomo, el pueblo quedó abandonado casi de inmediato, aunque asombrosamente bien preservado, gracias a que ha permanecido bajo propiedad privada durante casi un siglo, con acceso controlado mediante permiso. Esa restricción de acceso, paradójicamente, es la razón por la que Ruby conserva hoy más de 2 docenas de estructuras completas bajo techo, incluyendo la cárcel original y la escuela, mientras que pueblos de acceso público y gratuito de esta misma lista sobreviven apenas en fragmentos dispersos. Número 9. Charleston. A orillas del río San Pedro, este pueblo procesaba literalmente la plata que salía de las minas de Tombstone, a solo unos kilómetros de distancia. Cuando esas minas se inundaron a finales de la década de 1880 y el negocio de la plata colapsó en toda la región, Charleston perdió su única razón de existir. Lo que quedaba del pueblo sufrió un golpe adicional en 1887, cuando un terremoto derribó buena parte de las construcciones de adobe que todavía seguían en pie. El golpe final, sin embargo, no vino de la naturaleza. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense utilizó la zona para ejercicios militares con fuego real, terminando de destruir lo poco que el terremoto había dejado en pie. Hoy, solo quedan algunos muros bajos de piedra, tan escasos que encontrar el sitio exacto requiere seguir instrucciones muy específicas desde el río. Lo que hace notable a Charleston es que, a diferencia de Tombstone, su vecino más famoso que sobrevivió gracias al turismo, este pueblo nunca tuvo una segunda oportunidad. No hay recreaciones de tiroteos, ni tiendas de recuerdos, ni actores disfrazados de vaqueros. Solo silencio arena y las pocas piedras que ni el terremoto ni el ejército lograron reducir por completo a polvo. Número 8. Gleason. Antes de que cualquier minero angloamericano pusiera un pie aquí, comunidades indígenas ya extraían turquesa de estas mismas colinas, y por eso el campamento se llamó originalmente Turquoise. El nombre cambió en 1900, cuando un minero irlandés llamado John Gleason
llegó a la zona y registró nuevas reclamaciones de cobre, plomo y plata, imponiendo su propio apellido sobre el nombre que la zona había tenido durante generaciones. El pueblo sobrevivió hasta 1939, cuando las minas finalmente se agotaron durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, la vieja cárcel de concreto de 1910 funciona como un pequeño museo comunitario, abierto solo el primer sábado de cada mes. El resto del pueblo, incluyendo los restos de un hospital, una escuela y una tienda general, permanece disperso entre la maleza del desierto. Número 7. Harshaw. Pocos lugares en esta lista resumen mejor la superposición de culturas que definió al sur de Arizona durante siglos. Antes de que existiera ningún campamento minero formal, esta zona ya había sido ocupada, en distintos momentos, por comunidades indígenas, padres misioneros españoles y familias mexicanas que se asentaron aquí generaciones antes de que la frontera actual existiera siquiera como concepto. David Harshaw, un ganadero, descubrió plata en las colinas cercanas después de que las autoridades militares le ordenaran mover su ganado fuera de tierras apaches, un desplazamiento forzado que terminó llevándolo directamente hacia un yacimiento que ni él mismo esperaba encontrar. El campamento minero que llevó su nombre nació directamente de ese desplazamiento. Una ironía que rara vez se menciona en los recuentos turísticos del lugar, que suelen concentrarse únicamente en la fiebre de plata de los años posteriores. En su mejor momento, Harshaw llegó a tener varios cientos de residentes, una oficina postal y comercios que abastecían tanto a los mineros angloamericanos recién llegados como a las familias mexicanas que ya habitaban la zona desde generaciones atrás, coexistiendo, no siempre sin fricciones, dentro del mismo puñado de calles polvorientas. Hoy, apenas sobreviven algunas estructuras dispersas, visibles principalmente desde el camino, ya que buena parte del terreno permanece en manos privadas. La casa de la familia Finley, una de las construcciones mejor conservadas del sitio, puede observarse desde la carretera, aunque no es posible acceder directamente a la propiedad. Número 6. Fairbank. Este pueblo funcionaba como punto de conexión ferroviaria, transportando plata desde las minas de Tombstone hacia el resto del país, y ganado y mercancías desde México hacia el norte. Lo que hace especial a Fairbank no es solamente su propia historia como pueblo minero, sino lo que se esconde a pocos kilómetros de distancia, siguiendo el lecho del río San Pedro. Ahí, una caminata de casi 5 kilómetros lleva hasta las ruinas de un fuerte militar español, construido casi 100 años antes de que Fairbank existiera siquiera como idea. Hoy, la Oficina de Manejo de Tierras administra el sitio como parte de un área de conservación natural, con varios edificios originales de la década de 1880 estabilizados para visitas autoguiadas. La escuela del pueblo, que funcionó hasta la década de 1930, ahora sirve como centro de información para los visitantes, y un cementerio en la colina cercana conserva las tumbas de quienes vivieron y murieron aquí durante el auge minero. Si esta mezcla de historia minera y colonial te está gustando, este es un buen momento para suscribirte, porque cada semana desenterramos rincones olvidados como estos en distintas partes de Latinoamérica y de Estados Unidos. Número 5. Presidio Santa Cruz de Terrenate. Aquí es donde comienza la parte más antigua de esta lista. Este fuerte militar, construido en la década de 1770, formaba parte de la cadena de fortificaciones que el Imperio Español levantó a lo largo de su frontera norte para proteger las rutas coloniales de los ataques apaches. Los soldados que lo habitaron nunca imaginaron que, siglo y medio después, la línea que ellos defendían terminaría convirtiéndose en la frontera internacional entre dos países completamente distintos. El presidio fue abandonado relativamente pronto, debido a la presión constante de los ataques, y sus restos quedaron reducidos a cimientos y muros bajos de adobe que apenas se distinguen del paisaje circundante. Es, junto con las misiones que veremos a continuación, de los pocos lugares en esta lista donde la presencia española antecede por completo a cualquier actividad minera o comercial posterior. Número 4. Misión San Cayetano de Calabazas. Establecida en 1756, como parte de la red de misiones jesuitas de la región conocida como Pimería Alta, esta misión sirvió durante décadas como punto de contacto entre los misioneros católicos y las comunidades indígenas Oldham
que habitaban el valle del río Santa Cruz. Su nombre, Calabazas, hace referencia directa a las calabazas que los propios indígenas cultivaban en la zona desde mucho antes de la llegada de los frailes españoles. A diferencia de las misiones más conocidas de la región, Calabazas nunca alcanzó gran tamaño ni relevancia arquitectónica como centro religioso permanente. Su historia religiosa terminó de forma relativamente silenciosa, absorbida gradualmente por el abandono generalizado que afectó a casi toda la región misionera después de la independencia de México y el fin del financiamiento español que sostenía a los frailes franciscanos que habían heredado el lugar tras la expulsión jesuita. El sitio tuvo, sin embargo, una segunda vida completamente distinta durante el periodo mexicano, cuando el gobierno lo convirtió en un rancho ganadero y más adelante en una guarnición fronteriza encargada de vigilar el paso de mercancías y personas entre Sonora y el territorio que después se convertiría en Arizona. Esa función aduanera, tan distinta de su origen puramente religioso, ilustra bien cómo estos sitios cambiaban de propósito según las necesidades de cada época, sin que ninguna autoridad se preocupara demasiado por preservar su función original. Hoy, forma parte del mismo Parque Histórico Nacional que protege otras dos misiones cercanas, aunque recibe considerablemente menos visitantes que sus vecinas más famosas, y sus ruinas, apenas visibles entre la vegetación del valle, rara vez aparecen mencionadas en las guías turísticas convencionales de la región. Número 3. Misión Los Santos Ángeles de Guevavi. Establecida el mismo año que Tumacacori, en enero de 1691, por el padre jesuita Eusebio Francisco Quino, esta misión comparte el título de la más antigua de todo el sur de Arizona, aunque fue fundada apenas un día antes que su vecina, un detalle histórico que los propios historiadores del parque disfrutan mencionar como curiosidad. Los primeros meses de su existencia fueron devastadores. Entre febrero y marzo de ese año, una epidemia mató a casi 2 neófitos indígenas por día, un ritmo de mortandad que casi acabó con la misión antes de que pudiera consolidarse siquiera como comunidad estable. Sobrevivió, sin embargo, décadas de funcionamiento intermitente, interrumpido repetidamente por rebeliones indígenas y ataques apaches, hasta que finalmente fue abandonada por completo. La misión pasó por un periodo particularmente inestable durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la corona española ordenó la expulsión de todos los sacerdotes jesuitas de sus territorios en 1768, sospechando que la orden había acumulado demasiado poder e influencia en las colonias americanas. Guevavi, como el resto de las misiones de la región, pasó entonces a manos de misioneros franciscanos, quienes heredaron una estructura ya debilitada por décadas de conflicto constante con las comunidades apaches circundantes, y por la pérdida de continuidad que significó el cambio repentino de administración religiosa. Hoy, los guardaparques de la zona ofrecen recorridos ocasionales por lo que queda de sus ruinas, ubicadas al este de la comunidad de Río Rico, aunque el acceso regular es considerablemente más limitado que el de la misión principal de Tumacacori. De las 3 misiones que integran hoy el Parque Histórico Nacional, Guevavi es, sin duda, la menos visitada y la más silenciosa. Número 2. Tumacacori. Fundada también en 1691 por el padre Quino, esta misión pasó por múltiples ubicaciones y reconstrucciones a lo largo de más de siglo y medio de existencia, sobreviviendo la expulsión de los jesuitas en 1768, la transferencia a misioneros franciscanos y décadas de ataques apaches intermitentes. La construcción de la iglesia actual comenzó en 1800, con muros de piedra de casi 1,5 metros de grosor en su base, bajo la dirección de un maestro albañil y una cuadrilla de trabajadores indígenas y españoles. El proyecto pretendía igualar el esplendor barroco fronterizo de la misión San Javier del Bac, no muy lejos de ahí, pero el financiamiento se agotó antes de que pudiera completarse. En 1821, un franciscano llamado Juan Bautista Estelric encontró una solución poco convencional. Vendió 4,000 cabezas de ganado de la misión a un ranchero local llamado Ignacio Pérez, y con el primer pago logró contratar de nuevo a un maestro constructor. Los muros subieron hasta los 4 metros de altura, pero el ranchero se retrasó en los pagos y la obra volvió a detenerse. 2 años después, otro fraile, Ramón Liberós, finalmente logró cobrar la deuda pendiente
y el trabajo pudo reanudarse. Aún con esos esfuerzos, la torre del campanario jamás recibió su cúpula final, un detalle que hoy le da a la ruina una silueta inconfundiblemente inacabada, como si el edificio hubiera quedado congelado a mitad de una oración. El golpe final llegó en diciembre de 1848, cuando un ataque apache mató a 9 residentes de la pequeña comunidad indígena que todavía vivía junto a la misión. Los sobrevivientes abandonaron el lugar de manera definitiva, trasladándose hacia la misión San Javier del Bac, cerca de Tucson. Durante décadas, la misión abandonada quedó a merced del clima y de los saqueadores, quienes se llevaron vigas, tejas y hasta partes del altar, hasta que el propio presidente Theodore Roosevelt la declaró monumento nacional en 1908, sobre terreno que un homesteader local, llamado Carmen Méndez, cedió específicamente para su preservación. Los trabajos formales de restauración no comenzarían hasta 1917, casi 70 años después del abandono definitivo. Número 1. Tubac. Terminamos donde, en cierto sentido, todo comenzó. Tubac es considerado el primer asentamiento europeo permanente en lo que hoy es el estado de Arizona. Después de que una rebelión indígena en 1751 destruyera los primeros intentos de colonización española en la zona, un episodio conocido como la Revuelta Pima, las autoridades decidieron establecer aquí, un año después, un presidio militar permanente para proteger tanto a los colonos como a las misiones cercanas, incluyendo Tumacacori, ubicada a solo unos kilómetros de distancia. El primer comandante del presidio murió a manos de ataques indígenas poco después de asumir el cargo, y fue reemplazado por Juan Bautista de Anza Becerra Nieto, cuyo nombre completo se le dio después a un sendero de más de 7 kilómetros que conecta Tubac con Tumacacori. El momento más trascendental en la historia de Tubac ocurrió en 1775, cuando el capitán Juan Bautista de Anza partió desde la plaza del presidio, al frente de casi 240 colonos y cerca de 1000 cabezas de ganado, en una expedición que cruzaría cientos de kilómetros de desierto hasta llegar a la costa del Pacífico. El objetivo oficial de la travesía era anticiparse a un posible avance ruso hacia la bahía de San Francisco, algo que las autoridades españolas veían como una amenaza real a su control del territorio. El resultado de esa travesía fue la fundación de un nuevo asentamiento español en el norte de la actual California, un asentamiento que, con el tiempo, se convertiría en la ciudad de San Francisco. Tubac mismo no tuvo un destino tan glorioso. El presidio fue trasladado a Tucson apenas un año después de la expedición de Anza, dejando al pueblo prácticamente indefenso ante los ataques apaches. Aún así, fue reactivado décadas más tarde con tropas ODAM bajo mando de oficiales españoles. Sobrevivió el cambio a la administración mexicana en 1821 y finalmente pasó a manos estadounidenses en 1854 mediante la compra Gadsden. En 1861, durante la Guerra Civil estadounidense, el pueblo entero resistió un sitio de 4 días, protagonizado por apaches y milicias confederadas, defendido únicamente por su población civil masculina, ya que para entonces no contaba con ninguna guarnición militar formal. Hoy, las ruinas del presidio original permanecen preservadas bajo tierra, visibles a través de una excavación arqueológica realizada en 1974 por investigadores de la Universidad de Arizona, mientras que el pueblo que creció alrededor del sitio se transformó, ya en el siglo XX, en una colonia de artistas conocida en toda la región. El parque conserva además una escuela de 1885, completamente amueblada, con pizarrones y una estufa de leña originales, y la llamada Casa Rojas, habitada por la misma familia durante casi 100 años consecutivos. De los 10 lugares de esta lista, Tubac es el único que puede decir que su historia no terminó en abandono, sino en la fundación de una de las ciudades más importantes de todo el oeste de Estados Unidos. Cada octubre, el propio parque celebra ese legado con un evento llamado Anza Days, donde guías vestidos de época recorren el mismo trayecto que la expedición original tomó hace 2 siglos y medio. 10 lugares, 300 años de historia y una sola pregunta que conecta a todos. ¿Qué tan diferente sería el mapa actual de Estados Unidos si estos pueblos, misiones y presidios nunca hubieran existido? Es fácil ver estos lugares como piezas separadas
de una historia dispersa, un presidio aquí, una mina allá, una misión más adelante. Pero vistos en conjunto, del más reciente al más antiguo, cuentan una sola narrativa continua, la de un territorio que fue español, después mexicano y finalmente estadounidense, sin que ninguna de esas transiciones borrara por completo lo que vino antes. Escríbeme en los comentarios cuál de estos 10 lugares te sorprendió más, y si quieres que sigamos desenterrando la historia latina escondida dentro de Estados Unidos, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo video.